Vamos con todo, se viene un nuevo capítulo de Es la hora de aprender. Estoy muy contento de estar compartiendo de nuevo con ustedes y además no extrañaban, parece. A Cristian le mandaron un mensaje, también mandaron más mensajes y parto diciendo disculpas, no podíamos hacer esto sin Rojo. Rodrigo dijo que tenía un problema y no grabamos, pero ahora sí volvemos con todo y vamos a estar partiendo primero, como siempre, de cuál ha sido nuestro último aprendizaje de la semana para luego empezar a hablar de las estrategias de IA, tanto esto que nuestro amigo Juan, el CEO de Envía, dice que las empresas tienen que tener una estrategia de OpenClaw, de uso de agentes, y así también como esta tendencia, estos solo entrepreneur de, oye, está bueno entonces de estos agentes, invirtamos en ellos para que salgan empresas de una única persona. Vamos por Rodrigo, te extrañamos, no te extrañamos, Sí, gracias no por hiciste esperarme. falta, no podíamos grabar sin ti. Si echaron de menos capítulos la semana pasada, la culpa fue que yo no podía juntarme y los chicos tuvieron miedo de juntarse sin mí. Eh, Y la cuenta de Riverside es tuya. Porque la canta, claro, iba para allá, iba para allá. Nada, yo contento. He estado hartas terminé mi curso de Claude la semana pasada. Lancé una edición nueva que parte la próxima semana, así que voy a dejar el A link inscribirse. por ahí abajo, Claude Weón, desbloqueado. no respiraste. ¿Qué onda? ¿Qué es respirar? Ok, perfecto. ¿Qué es dormir? ¿Qué es descansar? Y hoy día termino el curso de día para el resto de nosotros, que ahí tiraré una versión después ya para mayo, yo creo, ¿cierto? Así que, bueno, para 2 semanas más, dame un poquito de aire, po. Así que no, contento con hartas cositas en ese ámbito. Y una cosa que ha pasado súper interesante es que además, como que estas últimas semanas como que se reactivó todo con la IA. Entonces como que salieron modelos nuevos. De hecho, justo antes de entrar a grabar salió el nuevo modelo de imágenes de ChatGPT, Mm. Images 2. Y también salieron los nuevos modelos chinos, salió el Qwen Ayer 3.6. salió el Kimi 2.6. Sí, sí, Kimi 2.6 y de verdad la gente está diciendo que está a nivel en algunas cosas como Opus 4.6, que era nuestro favorito hasta hace poco, así que está muy interesante Es eso. como 10 veces más barato, aparte. Eh, Así que también O como que no más. podéis pestañear, que está como que el que No. pestañea pierde. Entonces mi Sí, semana ha no sé en sido qué eso. momento dijiste que se reactivó, no sé en qué momento ha parado. No ha parado en ningún momento. No, no ha parado, pero lo que pasa es que de repente pasó una semana y todos lanzaron algo. Heijen lanzó los frames, ¿cómo se llama? Hyperframes. Hyperframes. Salió Qwen 3.6, salió Kimi 2.6, No, GPT pero el sacó el Quen nuevo modelo de 3.6 Plus imágenes, yo lo estaba ocupando hace un par de semanas ya. O más. Opus 4.7 también salió hace poco con Adaptive Thinking, hoy día salieron los modelos Deep Research mejorados de Gemini, o sea, esta cuestión no para, ¿cierto? Y en verdad está muy entretenida. O sea, para uno que le gusta estar explorando, jugando, metiendo las manos, yo creo que no hay mejor momento que ahora. Chris, y cuéntalo de Ya, pero Agent, ¿cuál era la pregunta? que es lo último que ha aprendido en la semana, y en particular por esto de preguntar de Agent, que es lo que comentaste internamente que estaba ahí jugando y nos mostraste algo. Ahí ocupaste esto de Hype, ¿no caché? ¿Se llama Hype Frames? Hyperframes. No entendí la pregunta, pero Lo último que ha la realidad es aprendido. que en las últimas 2 semanas he hecho de todo. Igual tengo mis sentimientos encontrados porque cuando salió OpenClaw, para mí era perfecto. Cuando además tenía la suscripción de Anthropic con OpenClaw de la versión anterior, también era perfecto. Pero como han ido regulando OpenClaw para que no se manden cagadas la gente, como que cada vez me gusta menos. Y de hecho en este momento estoy andando con 2 OpenClaw distintos para probar. Estoy andando con Hermes. Tengo uno 100% con la suscripción de Minimax, que me ha funcionado increíble. De hecho, Minimax sustituí muchas de las cosas de todos los flujos que tengo con N8N. Y justo hoy hice la actualización a la última versión de OpenClaw. Y a OpenClaw se le olvidaron las credenciales. ¿Pero cómo se olvidaron las credenciales? Ahí está el archivo. Es Como que que a qué mí me pasa que, tonto. claro, va a tal velocidad como que todavía van tomando decisiones que son como estructurales. Entonces, ponte tú, si tú ya habías guardado los secretos, ¿cierto? Las credenciales y cosas en otro archivo que habían creado hace un par de ediciones atrás, pucha, no lo perdí ahí, pero si no, se lo olvidaba. Igual, yo creo que hoy, si uno hiciera una instalación limpia de OpenClaw, estaría andando bastante bien. Claro, pero Bastante esta bien. limpia que yo tenía ahora tiene una semana.
o 2 semanas desde la última vez que Yo, grabamos. yo digo que eso es skill issue, pero está bien. Al final lo que hice fue guardarlas como variables de entorno, pasarlas por el Docker y adiós. Y Ya, funciona. perfecto. Está Maravilloso. funcionando. Pero Bueno, claro, está funcionando. les cuento yo. Perfecto. Yo, al final, solamente por jugar, no, yo creo que no me generó nada de valor. Me imagino que quizás probablemente vieron esto de que uno se podía clonar, que Mark Zuckerberg se estaba clonando para que sus empleados tuvieran reunión con él, pero con su clon. Y dije, oye, si lo hago yo también. Así que lo empecé a ver, a tratar de homologar con mi gente. Y en un ratito lo hicimos con Pika Labs. Hay que pagar, pero claro, uno puede pagar como comprar crédito, lo más barato, si no me equivoco, lo que pagué fueron como $10. Y está bien choro y loco, porque claro, yo me cloné muy simple, con solo una imagen, pero igual que cuando uno clona como en Agent o en otras plataformas, que lo ideal es entrenar el modelo con hartas imágenes o grabarse un video. Yo subí solo una imagen y no quise clonar mi voz, no quise clonar mi voz y no quise darle también información mía. Pero aún Ah, así, pero así no te va a clonar, po. Es igual, Como, es un claro, es gemelo. el mejor clon de la historia. claro, No, pero no- no le pasé ni la voz ni todo y se va a hacer una foto mía de hace 5 años. sí, pero bueno, era para jugar, a ver qué tal era como la imagen y la reacción y la voz y bien, pero claro, cuando subí solamente una imagen, uno se ve como un avatar, o sea, no es como una caricatura, entonces, mm, no es tan bueno. Pero claro, si se entrena mejor, yo creo que ahí está mejor, hay que buscarle un caso de uso, yo lo hice como por jugar nomás y todo esto. Y yo creo que lo más entretenido es que con mi equipo, como le había comentado antes, que primero yo estaba ocupando OpenClaw, después me pasé a GenSpark Claw, luego le di acceso a parte de mi equipo en Desafío Latam y ahora lo estamos utilizando también en Slack. Así que está. Encuentro que es mucho más transparente porque en particular, como yo lo estoy usando para la área comercial, le decimos, oye, agrega ahora este negocio y así todos saben lo que se va haciendo y va viendo los movimientos y todos van. Es como estar en un grupo de WhatsApp, todos metidos, que bueno, también podría estar en WhatsApp, pero como a nivel de laboral, lo vemos todo en Slack. ¿Eso no genera ruido y desenfoque para las personas que no tendrían que estar viendo eso? ¿Por qué? Una cosa es entender lo que está pasando a nivel compañía y por eso están los town halls y las debriefings y cosas así. Y otra cosa es ver todo el tiempo lo que está pasando, especialmente en un canal de Slack y no estar trabajando por estar distrayéndote. Es que, claro, es que no está en el canal general, está en el canal específico que es como del área comercial y que justo se habla solamente de los negocios. Entonces, es a medida que decimos, no sé, pues tuvimos tal conversación, el mismo agente lo agrega de una al CRM y también pasa como comentarios. Entonces, es una persona más que hasta lo que estoy pensando es que nos ayude también como en la parte de gestión de decir, oye, chicos, no han avanzado nada, no se está moviendo este negocio, ¿qué está pasando con esto? O les recomiendo a, no sé, a Jano, saludos también se está escuchando, que este negocio que lleva tantos días, haga alguna acción. Y para eso encuentro que está funcionando maravilloso. Lo único sí que, claro, como que a veces olvidaba algunas configuraciones que tenía cuando hablaba por WhatsApp a cuando después lo hablaba por Slack, pero han sido detalles muy pequeños. Bueno, Pero eso eso es la pasa memoria. mucho, eso es por la memoria y también por las sesiones distintas, porque ahora los canales los toma como cada uno es un Un topic nuevo contexto, distinto, claro. entonces de alguna forma tienes que hacer que eso lo almacene en una memoria común, cosa que cuando vaya a buscar, sobre todo cuando vaya a trabajar, lo tenga incorporado. Sí. Oye, y claro, lo dijo este SEO en vídeo de nuestro amigo Juanito, de que claro, todas las empresas estas tienen que generar una estrategia de IA. Y lo que me gustaría es que habláramos ya hemos hablado cómo lo usa cada uno. Creo que siempre es muy valioso comentar cómo hay los aprendizajes y las distintas formas de ocupar los agentes. Es que también como para la audiencia, diga, ya, para mi caso, que soy tal perfil, ¿qué es lo que debería usar? Así vamos avanzando. Entonces, me gustaría partir primero con los solo entrepreneurs. Aquellos que son solo una persona, que yo creo que ahí son el mejor de los casos ustedes también con las recomendaciones. Una persona del equipo que hace todo, ¿qué debéis ocupar? Y yo creo que agrego es técnico y no es técnico. Oye, ya, Chris, pero vamos un par de pasitos para atrás.
No. Solo para los que nos están escuchando en este momento, que recuerden que si bien puedo tener agentes generalistas, es pésima idea. Porque al final tengo una persona que hace de todo, nunca le va a hacer bien. No sé si lo conversamos en los podcasts anteriores, pero por ejemplo yo tengo agentes y subagentes y en algunos casos conversan entre ellos y se validan la información entre ellos. De la misma manera que tú puedes tener un agente que funcione como QA y puede ser QA de revisar la calidad de un documento escrito o un blog post o incluso código, tienes que tener al menos 2 para poder ir pivoteando. Entonces, cada vez con la inteligencia que tenemos de los agentes, que el contexto sea más grande, mayor cantidad de créditos son distintas suscripciones, por ejemplo, tal vez no con la de Anthropic, pero sí, por ejemplo, con la de Minimax, que según yo es infinita. Es muy buena la de Minimax. Es que, bueno, es infinita. Bueno, puedes tener a distintos agentes usando un mismo LLM en una suscripción, pivoteando y trabajando literalmente 24/7 para encontrar la solución a un problema. Y ya te olvidas que es con lo que pasa en Cloud Code, que ¿quieres poder editar este archivo? ¿Me das permiso para hacer esta cosa? Pero ahí tú puedes ponerle el Sí, modo sí, YOLO, puede, el sí, pero Dangerous que, Skip Permissions. sí, pero el skip permission maneja archivos, pues, weón, y deja la cagada. No, pues Pero, tienes que confiar, porque si no confías no hay confianza. ya bueno, se puede hacer un salto de fe que yo no he hecho al menos con Cloud Code. Pero cuando tienes agentes distintos o equipos de agentes distintos, ahí la cosa se pone un poco más entretenida. Entonces, volviendo a tu pregunta, Diego. Y en Si yo soy concreto, una persona, si yo soy una persona que está sola, soy solo emprendedor, primero siempre vamos a cuál es mi dolor más grande. Si soy un solo emprendedor, que yo soy capaz de llevar la negociación, ya tengo un producto, tengo todo, tal vez la operación es lo que me falta y yo voy a priorizar un agente que me ayude en la operación. Si yo, por ejemplo, tengo mi problema de que la operación la tengo cubierta porque alguien me está ayudando y lo que yo no tengo es venta, posiblemente voy a tener un agente que esté optimizando mis campañas de marketing en Meta. Tal vez. O un agente que esté generando contenido. Un agente que esté interactuando en las distintas redes sociales para que el engagement que yo tengo y la percepción de que la gente va a tener de mí sea como, oh, mira, este bueno es un experto. Y por eso está lleno de expertos, vende humos en redes Ahí yo sociales. creo, yo agregaría un tema, porque creo que sí, como que la unidad mínima es tener un agente por persona, ¿cierto? Que es tener tú como el agente que te acompaña en tu rol. En el caso de nosotros, que solo somos solo emprendedores con Tala, y que nos toca hacer de todo, ¿cierto? El tema es que, claro, es como un chief of staff, como le dicen, ¿cierto? Es como el generalista que te acompaña. Pero cuando tú quieres igual, como, por ejemplo, tener uno que se dedica a crear contenido en un blog, o tener uno que se dedica a otra cosa, ahí sí tú vas a querer especialización, porque en la estructura actual, la gente se va a empezar a marear si tiene todos estos contextos distintos y todas estas tareas distintas. Entonces, o lo separas por tópico, ¿cierto? Que es como porque en cada canal hablas de algo distinto con él y claro, se lo puede manejar. O generas un especialista dedicado a ciertas cosas que tiene la gracia que puedes darle conexiones específicas solo para él, skills específicas solo para él, ¿cierto? De forma que como que pueda manejar esa característica. Y de hecho, si uno va a ver, empieza a salir toda esta lógica de los, como de los multiagentes conectados que se hablan, ¿cierto? Y podéis crear un espacio en Slack y conectarlos a todos. Entonces, puede empezar a como especializarse. Ahora, yo creo que efectivamente igual tiene que haber uno que es como tu de cabecera, ¿cierto? Que es el general, que es el que te ve el calendario, que es el que te recuerda de una cita que tienes, te hace una investigación rápida, ¿cachai? Pero para tareas específicas yo creo que efectivamente conviene tener agentes específicos. Y eso va un poco en la línea de algo que hablamos hace un par de capítulos, que decíamos que, claro, en la empresa yo tendría un agente clon por persona, pero también tendría agentes dedicados por proceso. ¿Cachai? Como el marquetero, el de ventas, etcétera, que es parte del proceso del negocio y no está asociado a, a un rol. ¿Cachai? y más específico, yo creo que suena todo muy, muy bien, pero estoy poniéndome el caso de alguien que no tiene idea, o le han hablado a harto de gente, ha escuchado OpenCloud, probablemente hasta quizás lo confunde con CloudCode. ¿Qué herramientas debiese ocupar una persona que es técnica y no es técnica? ¿Debería instalar OpenClaw? ¿Debería ocupar Manus? Eh, ¿Debería ocupar GenSpark Claw? ¿O debería sentarse y llorar? Mira, sentarse a llorar siempre ha sido una muy buena opción. Pero Siempre sirve. asumiendo que ya pasamos esa etapa,
Pucha, yo creo que si pueden, independiente seas técnico o no técnico, si vas a tener que jugar con OpenClaw en algún momento. Lo que cambia es la forma como lo haces. O si lo instalas directamente en tu computador, en un VPS, o te vas a comprar un mini Mac porque tiene todo el maldito sentido del mundo. No puedes venderle a uno. O, o vas a venderle uno. O simplemente vas a usar un servicio de agentes que tenga un OpenClaw por detrás, por ejemplo, que tiene Minimax o lo que tiene parecido a lo de Genspark. Pero tienes que partir. Lo más sencillo, independiente que yo sé que tú crees que Genspark o estos servicios son buenos, es lanzar local. Y hay modelos como Gema 4, tiene un chiquito que te puede servir como este asistente para cosas pequeñas, que sea para la calendarización, para ver los eventos que vienen. Y si lo puedes tener 100% local en tu computadora. Entonces, si no quieres arriesgar tener problemas de seguridad, pasarle tu información a alguien externo, puedes tener un OpenClaw local con un modelo pequeño Gema 4 a través de algún software como Olama o LM Studio. Claro, y yo creo que que hay una mezcla porque no sé si, yo creo que el concepto de tener un agente es clave. ¿Cómo lo haces? Existen un montón de maneras, ¿cierto? Y de hecho está filtrándose que probablemente ChatGPT esta semana o la próxima lanza uno de agentes nuevos, como un builder de agentes ya bien hecho interno, ¿cierto? Que hacía falta para competir con los que hemos estado viendo del Agent SDK de Claude, ¿cierto? Etcétera. Porque ya como que sabemos que ya el mundo agéntico ya está aquí, ¿cierto? Pero yo creo que efectivamente puede ser vía una compañía de pago, ¿cierto? La gente que viene en ChatGPT, el Cloud Cowork, Perplexity Computer, ¿cierto? Y otros que van a ir saliendo porque esto va para allá. O puede ser con la lógica de un OpenClaw y clones, ¿cierto? Y en sus versiones directas, porque OpenClaw al final es como el framework. Pero, por ejemplo, NemoClaw de NVIDIA le agrega ciertas capas adicionales y ciertas reglas distintas. Por ejemplo, cuando lleguen nuestros DGX Spark, yo voy a instalar NemoClaw en uno para probar, porque está hecho para ese dispositivo. ¿Cachai? O, por ejemplo, vas a tener otros que están hechos para, como Hermes Agent, que está saliendo ahora, ¿cierto? Que está como realizando, que está un poquito más enfocado como en investigación al principio, y tiene como ciertos criterios que lo hacen aprender mejor, que se ve bastante bueno. Entonces, van a empezar a subir. Y ahí tú tienes que tener como la decisión de, me ahorro todos los cachos y voy por una opción de pago que hace todo por mí y que está allá adentro y yo pago por esa gente y está listo. O voy al OpenClaw o similares donde yo tengo que montarlo en algún lugar. Creo yo, por lo menos en mi lado, me gusta la parte más tinkerer de tenerlo en tu compu, de que se pueda conectar a las aplicaciones que hay ahí, ¿cierto? Y de hecho, por ejemplo, Perplexity con Computer, ahora sacó Personal Computer. ¿Y qué hace? Que tiene, si tú lo pones en un Mac mini o en un MacBook que tenéis prendido, ¿cierto? Puede operar en aplicaciones. Ya no solo vive en el computer virtual que tenía, que es lo que hace Cowork, por ejemplo, sino que vive ahí. Codex de ChatGPT la semana pasada también lanzó el mismo update. Tú lo tienes en el computador, le pides que haga cosas y puede actuar dentro del computador y ocupar aplicaciones, ¿cierto? Entonces, estamos yendo como estas versiones empaquetadas. Entonces, a pesar de eso, igual le están agregando el componente local del computador, porque eso yo creo que hace la diferencia completa, porque en el fondo vive con tu contexto, vive con tus cosas, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? En una empresa, ese contexto vive en el computador de la persona o vive en OneDrive, o vive en SharePoint, o vive en Google Drive. Probablemente vive en la nube. ¿Cachai? Entonces ahí ya ni siquiera es necesario que esté metido en el compu porque puede operar en lo que está. Entonces yo creo que la decisión tiene que ver más con como tu sensación de soy más tinkerer o prefiero todo empaquetado. Pero sí, lo que yo diría adicional es que el que venga como tinkerer también te hace aprender un montón de cosas a ti. ¿Cachai? Como que ese aprendizaje en verdad está muy bueno, independiente de si corporativamente te toca una solución empaquetada. El tinkerear, el conectar cosas, el que de repente tienes como hartos momentos de eureka, yo creo que eso es muy rico y yo lo recomiendo igual, aunque te da dolores de cabeza. Muy bien. Ya, pero recapitulando, entonces, en general la respuesta es que intenten al menos con OpenClaw y después moverse a algo más empaquetado, ¿no? ¿Eso podríamos coincidir? Que depende de lo que quieras. O sea, el empaquetado si ni siquiera quieres probar. O sea, y si no tienes dedo por el piano también. O sea, yo sí voy a recomendar que lo traten de hacer. Que aprendan un poco, que entiendan cómo funciona. Pero si realmente sabes que vas a destruir tu computador en el intento, anda con una herramienta ya existente. Por ejemplo, yo contraté
el Hermes que tengo y uno de los OpenClaw lo tengo en el sistema de agentes de Minimax, que es la versión web, y que también puedo ocupar la suscripción. Sin embargo, Cloudflare, por ejemplo, me está bloqueando la IP que tiene mi agente para acceder a mi propio WordPress. Y es porque, claro, está en Alibaba Cloud en China, al parecer. Y por alguna razón, esa IP, justo esa IP, la bloquea. Entonces, claro, hay ciertos bloqueantes que puede tener cuando tú tienes esto as a service. Entonces, si tuvieras tu propio VPS o tienes tu propio contenedor o el IP de tu casa, tú simplemente te desbloqueas por IP y adiós. Pero si además estás en una nube en donde mucha gente puede estar ocupando la misma IP para, por ejemplo, hacer algún ataque, te van a bloquear. Entonces, si realmente quieres tener esto de una manera de trabajo en donde el IP importe desde donde venga, vas a tener que hacerlo tú mismo sí o sí. O sea, no sé de dónde está Jens Sparkclaw, no tengo idea. De hecho, podrías preguntarle cuál es su IP pública y nos dices después. Pero ahí, por ejemplo, el que esté cerca de los servidores de API donde se están procesando los datos, también hace un montón de diferencia. O sea, yo feliz de tener, por ejemplo, mi Spark desde Chile conectando a las APIs que no pueda ejecutar los modelos locales, pero la latencia o cuánto se va a demorar la respuesta de ir a Estados Unidos, procesar allá y volver, es mucho mayor que si el servidor estuviera directamente el VPS en Estados Unidos, en donde la latencia son un par de milisegundos. Bueno, un par de decenas de milisegundos, pero se entiende. Entonces es mucho más rápido para mí tener una respuesta estando en Chile si es que mi servidor está en Estados Unidos. No, muy De buen ahí punto. creo que me fue la ola. No, No, o sea, pero yo tiene encuentro sentido interesante. porque para la empresa que está haciendo agente, igual es importante porque, por ejemplo, hay modelos que son espectaculares hoy en día de código abierto que te pueden servir por OpenRouter o por Oyama o por cualquiera de estos otros servicios. Y a veces el problema es la latencia porque es un servicio que no tiene buena cobertura para la TAM, ¿cierto? Y al final llegáis con un modelo que es súper poderoso, Qwen 3.6, por ejemplo. Qwen 3.6 es genial, pero si lo tienes en un servidor o en un servicio o en otro, te cambia completamente el comportamiento, no por un tema de la capacidad del modelo, que son modelos, estos modelos cuando hablamos 3.6 es un modelo denso, un modelo grande, que necesitáis un buen computador gigante para correrlo. El tema es que al final termina siendo tan lento que para tu agente empieza a tener errores o se demora mucho en contestar, etcétera. Y muchas veces tú lo que quieres es velocidad. ¿Cachai? Entonces ahí yo creo que es súper importante igual tener eso en consideración, independiente, ¿cierto? De cuál camino sigues al final. Es como si sigues la ruta local, claro, va a ser mucho más rápido si el computador local que tienes aguanta esos modelos, porque no hay nada entre medio de tú y el metal, ¿cierto? Está el modelo corriendo ahí directo. Pero yo creo que a nivel de empresas, que yo creo que de ahí viene el cuestionamiento de Diego, efectivamente igual es una variable a considerar, como de dónde estoy alimentando, de dónde viene este modelo. Oye, quería hacer dos acotaciones. Minimax, se me quedó atrás, que en Spark sí consume y se acaba rápido. En Spark yo creo que el problema, y tirando como una crítica, es que en general todos los créditos, aunque sean del LM que sea, los consume mucho más rápido. Y No, mira, volviendo... ¿Mm? pero ahí ten en consideración esto. Opus 4,6, ahora sé que está el 4,7, pero no he hecho la prueba con 4,7 para mi benchmark. Es mejor que Minimax 2.7. Punto. Es mejor. Y es mejor en casi todo. Sin embargo, si yo me puedo demorar un poco más en llegar a la misma respuesta por 20 veces menos el costo y la suscripción no se me acaba y no tengo que estar esperando al siguiente ciclo para poder seguir trabajando, pues me quedo con Minimax. Claro, totalmente. No, eso es muy buen Yo creo que punto. eso es importante porque también, y hay que confesarlo, todavía Opus sigue siendo el mejor modelo para un agente hoy. Pero no por un tema del modelo. O sea, sí, es un tema del modelo, pero a lo que voy es que cuando tú estás ocupando un agente, ¿cierto? El agente va a tener distintos componentes que tiene que utilizar para que sea un buen agente, ¿cierto? Uso de herramientas, ¿cierto? Que se acuerde que tiene las herramientas. O sea, uno de los principales dolores que pasó ahora, que por ejemplo yo tengo GPT, como lo pago para los cursos, dije, tengo la suscripción acá, se la chanto a mi OpenClaw por mientras para que lo ocupe. Tuve que hacer un montón de parches y configuraciones que tuvieron que sacar desde el lado de OpenClaw para tratar como de hacer un mejor como
una mejor guía para que GPT se comportara al menos un poco, a pesar de que a nivel de calidad con 4.6 era bien parecido en términos de los benchmark y todo, pero para que tuviera un poquito del uso de herramientas que tenía el otro. GPT empezaba como, mira, deberíamos hacer esto porque es un súper buen plan, mira, hagámoslo así, te estructuraba todo y no ejecutaba. Opus, en cambio, tú le decías, hagamos esto, y Opus decía, mira, hay que hacerlo así, mira, pum, ya lo hice y además te hice la cama. ¿Cachai? Entonces, No, igual es bueno que la gente entienda que la razón de esto es que el cómo se diseñan los skills también lo definió Anthropic en su momento. claro, Y ellos entrenaron a los modelos con skills, que no es algo que hayan hecho los otros modelos. ahora, GPT 5.4 sabe ocupar skills, entonces ya Ojo, no es... todos saben ocuparlos. No todos saben ocupar, o sea, Bueno, la ojo, mayoría ojo, de los lo que pasa nuevos sabe ocuparlos. no, te estás mintiendo, Cristian Talon, en No, este la momento. mayoría. Bueno, No, dime no, uno de los espera. que haya salido las últimas 2 semanas que no sepa ocupar tools. Mínimo, no, estoy hablando, estás hablando Sí. de skills, dijiste skills. Sí. Las skills solo se encuentran de forma nativa en GPT 5.4 y en Opus 4.6 para arriba. ChatGPT Pero- tiene skills dentro, Claude tiene skills dentro. Sí, pero la Minimax gente. y los demás. No, espera. Una cosa es que el modelo sepa ocupar eso, y por eso tú decías, el Opus está entrenado para poder ocupar este tipo de recursos. El agente OpenClaw tiene su skill, ¿cierto? Tiene una forma de ocupar las skills inspirado en los de Anthropic, ¿cierto? Y tú cuando le conectas cualquier modelo por detrás, al final es el cerebro que va a ocupar. Y OpenClaw es el que sabe, le dice, acá están las skills y las puede ocupar. Si el modelo no sabe lo que son las skills por detrás, vas a depender 100% del framework de OpenClaw para que las pueda ocupar. Y ahí está el problema, porque normalmente cuando Opus, como tiene, fue el que innovó en casi todas estas cosas, entiende súper bien. Opus fue el que armó el primer archivo cloud.md, ¿cierto? Que es el del que se basan después todos los agent.md, que son los archivos que guían el comportamiento de un agente. ¿Cierto? El agent SDK de Anthropic es el más power, por decirlo así, de los frameworks. Claro, Opus estaba creado agénticamente, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces entendía el usar herramientas. Y usar herramientas no es solo las skills, es que si yo tengo una API o un MCP, un conector a un servicio externo, o si yo tengo, por ejemplo, un buscador o creador de imagen o distintas herramientas, las puedo ocupar. Y de hecho Opus es muy bueno en computer use, ¿cierto? Que es como esta categoría, el uso del computador que engloba todo esto. Entonces, claro, cuando sacamos eso de OpenClaw y empiezas a ver, los otros modelos están súper lejos en el uso de esas cosas. Independiente que a nivel de inteligencia, a nivel de escritura de código, a nivel de como cada tarea en parte, como de forma individual, son súper buenos. Yo no veo los benchmarks y ya todos pasaron al humano promedio hace rato. Pero como no tienen esta conexión, como este pensamiento como sistémico de, esto es todo lo que tengo en el escritorio y todas mis herramientas y cómo las puedo combinar, ahí todavía Anthropic tiene una distancia súper alta. ¿Cachai? No, de hecho, lo mismo que, no sé si lo comenté al principio de lo que me pasó cuando yo cambié mi suscripción de Anthropic por la de Minimax, tuve que rehacer los skills, porque tuve que hacerlos más diseñados a que se entendieran por el modelo y que OpenClaw, claro, traspasara la información suficiente para que cuando lo necesitara lo usara. Porque el gran problema que tenía es que cada vez que yo usaba OpenClaw con un modelo que no fuera de Anthropic, lo hacía directo, trataba de averiguar, no usaba el skill. Entonces, a nivel de agente, tengo que decir, recuerda que antes de hacer cualquier cosa, tengas que ver este skill. Y el skill, además, diseñarlo de tal manera que el front matter o la información o la descripción lo entendiera el modelo particular. Entonces, el migrar de modelo tampoco es trivial, porque al menos para mí fue rehacer todos los skills para que pudieran ser compatibles con mi nuevo OpenClaw. De más no tenéis de eso. Oye, Claro, ahora. y solo para complementar, y eso pasa porque al final el sistema, ¿cierto? Lo piensa una herramienta, ¿cachai? Entonces va a elegir, hay ciertos modelos que van a preferir escribir scripts, otros van a hacer crons, otros van a hacer otras cosas. Entonces eso también cambia el comportamiento. Entonces, si bien debiésemos avanzar, creo yo que el desafío de la industria está en avanzar a algún mecanismo que como que mantenga esto neutral, por ejemplo, y que en el fondo cambias el cerebro y cambia el nivel de inteligencia o ciertas capacidades, pero que no te cambie las reglas, porque si no el sistema que montes por encima se va a romper, y no se va a romper solo
porque cambiaste de tener, Opus por detrás a GPT o a Minimax, sino que se rompa también cuando pases de un GPT 5.4 a un GPT 6 o de un Opus 4.6 a un Opus 4.7. Porque, por ejemplo, en el salto de Opus 4.6 a 7, a 4.7, cambiaron, por ejemplo, el modo de pensamiento. Antes tenías el modo de pensamiento, lo activabas o desactivabas. Ahora tiene el modo adaptativo. Entonces, al final va a elegir qué tanto jugo mental le mete, dependiendo de la tarea que le estáis pidiendo. Y eso puede cambiar el comportamiento de tus skills por detrás o de las herramientas o del uso de herramientas, solo porque cambió un modelo de la misma familia. Claro, o sea, de todos los que están acostumbrados a usar Opus para todo, como Rodrigo, y alguna de estas skills o alguna de las habilidades que usaba cambia por no estar con el thinking activo al máximo, el extended thinking, porque ahora es adaptativo, el resultado va a ser malo. Y claro, va a seguir pagando exactamente lo mismo. Va a usar la misma cantidad de contexto, pero el resultado no es el mismo. Avanzando a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, ¿qué debiesen utilizar pensando en lo que en general consideremos empresas que no tienen equipos de tecnología eh, y necesitan ocupar agentes? Chris, por favor, y solo también para que responda lo de agents y comentar rápido lo que había hecho, porque quedé metido y me acordé de la pregunta. Ya miren, yo siempre voy a recomendar que si no tienen a alguien de tecnología, aprenda suficiente tecnología para entender qué está pasando. Si tienes a alguien de tecnología, también voy a recomendar que aprenda suficiente tecnología para saber qué está pasando. Entonces, independiente seas un one-man army, seas una pyme, volvemos a lo que hablamos hace varios capítulos atrás. Aprende, gasta, juega, prueba. Yo sé que el tiempo es limitado, pero la cantidad de tiempo que inviertes ahora, que puede ser incluso, que se puede sentir como que estás perdiendo el tiempo, te va a ayudar a no gastarlo después. Y no es que no lo gastes 1, 2 o 3 o 4 veces, es que no lo gastes nunca más. Entonces, imaginando que vi una empresa que tenía un MCP para facturación, que aprendes a que tu agente personal se conecte al sistema de facturación electrónico de un país, te demoraste una semana. Pero después nunca, repito, nunca más te vas a tener que enfocar en facturar de manera manual. Entonces puede que no veas la ganancia en un mes o 2 meses, pero de aquí al infinito sí. O si de verdad, como yo lo tengo automatizado, el que me ayude a responder, por ejemplo, en las redes sociales para no olvidar contestar un post y me avisa por Telegram cuando yo tengo un comentario que no he respondido, pucha, para mí es maravilloso. Claro. Porque meterme a LinkedIn es mucha pérdida de tiempo. Y no solamente porque uno se distrae porque los perros están ladrando, sino porque cuando entras hay un montón de chats sin leer. Hay un montón de gente que está mandando información, un montón de notificaciones o quizás incluso alguien que posteó algo interesante que te llama la atención. Entonces no es 5 minutos, 10 minutos o media hora para contestar post. Si me meto a LinkedIn, puedo pasar 1 hora, puedo pasar más. Entonces el que yo lo tenga aparte, que me llegue por Telegram, que mi bot me diga, oye, ¿sabes que estos posts no los tienen contestados? Pero según lo que yo sé de ti, deberías contestarlos de esta manera. Y me diga, ¿sabes que tienes razón, no tienes razón? Yo agregaría esto. Y que lo envíe, es maravilloso. Y lo hice una vez. Bueno, una vez por cada OpenClaw que he tenido. Pero digamos que es una vez. Entonces, la cantidad de tiempo que uno se ahorra es enorme. O la misma automatización, ya no es agéntica, es una automatización en que yo les comenté en su momento que es lo que más ocupo, que me dice qué correos debo leer y cuáles no. Y que los que en verdad no son importantes y no son urgentes simplemente los archivo y pasan al Oblivion. Entonces son al menos media hora diaria que ni siquiera ocupo en eso. Y así suma y sigue. Entonces si eres dueño de una pyme, si estás a cargo de una pyme o trabajas en una, dependiente tu rol sea técnico o tengas a alguien técnico, tienes que aprender. Hace un par de semanas me junté con un fundador no técnico que sí tiene un buen CTO y que la empresa no iba a la velocidad que a él le gustaría. Me preguntó, me hizo hartas preguntas de si esto lo podía hacer OpenClaw, si esto lo podía hacer Cloud Code, si esto se podría hacer de esta manera, esto lo resuelve en 8N, pero la verdad él la tenía súper clara, todas mis respuestas fueron sí. Y dije, bueno, si ya sabes todo esto, ¿por qué mierda te juntaste conmigo? Puta, es que mi CTO me dice que no se puede. Puta, sorry, no sé qué decirte.
Porque la verdad es que tú tienes razón, no tu CTO. Y cuando ahí ya empieza a generar el conflicto de que tu persona encargada de tecnología no es la que está al día con inteligencia artificial, no es la que está al día con automatizaciones, el problema es otro. Entonces, para terminar y volviendo, me da lo mismo si tu background es tecnológico o no. Tienes que aprender lo suficiente para entender qué está pasando. Ya, Yoji. No. Agent. No, pues sí, eso Ah, era. Tú me dijiste. no, pero No, lo que pasa es que quiere que te cases con una herramienta para No, el... quiero que digas que he metido en la pregunta de qué es lo que habías hecho en Agent, pero esto es del inicio, pero que quede metido nomás. De lo Pero, ¿de que, cuál agent? no de Agent, de tu clon que te hiciste. Heijen. Sí, Ah, lo Agent. de Sí, Hyperframes, pero dejémoslo Hyperframes para un rato, porque ya, Ya. quiero comentar sobre lo que estaba diciendo Chris, que creo que es súper relevante. Hoy más que nunca, si el equipo es chico, deberían estar dispuestos a romper. Si eres una startup o eres un emprendimiento que tiene cualquier cosa, hay un montón de cosas manuales. O sea, por ejemplo, yo que soy solo emprendedor, tengo una planilla Excel donde caen todos los registros de mis cursos. Y eso tengo que después mandárselos a donde siempre fallo, es que termino el curso, paso al siguiente y tengo que mandar a hacer los diplomas. ¿Cachai? Y no hago ese pase. Y ahora estoy pensando, ¿cierto? ¿Cómo hago para que mi agente lea el archivo y mande eso por mí una vez que termine el curso? No tengo por qué estar manualmente haciéndolo. Entonces hay un montón de tareas que hacemos, chicas, mandar información o cosas de ese estilo, que se pierde mucho tiempo. Y al final, cuando eres una empresa chica, ojalá el tiempo que le estás dedicando sea de alto valor. Entonces, yo creo que ahí tienen que aprovechar de meterlo a gente ahora. Y no se compliquen. Una suscripción de cloud con Cloud Cowork ya es suficiente para muchas de esas cosas. Tú le pides la tarea y listo. No necesitas armarte el OpenCloud y todo. Ahora, si en la empresa hay un cabro o una cabra, ¿cierto? Que le interesa tinkerear y cacha de algo de OpenCloud, que lo haga. Porque eso obviamente te va a dar muchas más conexiones y poderes adicionales. Pero tiene que saber hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerlo. ¿Cachai? Yo hace poco instalé OpenClaw para una empresa, pasaron 2 semanas y nunca me avisaron que se había roto el auth y tuvieron una semana sin el bicho funcionando. Y después, es que pucha, es que no lo podíamos mantener. Claro, porque me tenían que avisar a mí. ¿Cachai? Si yo estaba Sí, en porque otra no cosa. tendría por qué ser. O sea, si lo usan como servicio más que ellos mantenerlo y no tienen nada, pucha, bacán, ok, bacán, te llamen a ti. Pero eso de no aprender suficiente para haber actualizado el OAuth, pucha, Claro, pero es que depende mucho del inquilino, porque claro, la empresa está haciendo otras cosas. Entonces, claro, para ese tipo de empresas probablemente un Cloud Cowork, o ahora si saca ChatGPT una versión mejor de los agentes, va a ser suficiente, o el Perplexity Computer. Pero si sabe tinkerear a alguien del equipo, métanse en OpenClaw porque te va a poder conectar muchas cosas que quizás no tienen una conexión tan obvia. ¿Cachai? Y ahí lo más importante es ir probando, ir jugando, porque no tenéis toda esta burocracia de aprobación de ciberseguridad y de cosas en la empresa. ¿Cachai? Y te va a dar un montón de beneficios. O sea, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, Diego, tú has ahorrado haciendo presentaciones con el agente de Genspark versus cuánto te hubieras demorado tú en armar esas presentaciones? me demoraba por lo menos un día, 2 días. Yo creo que esa es una de las cosas que más agradezco y mi equipo también, como en la parte comercial. En minutos ahora una muy buena ¿Y presentación. cuál es la acción de más valor que deberías estarse haciendo tú? ganar plata. Es No, que, es que eso. no, pero es relacionamiento, porque al final lo que yo más me dedico es como estas ventas como B2B con grandes empresas, y ahí lo que más sumo es, y lo que no puede hacer la gente, está relacionamiento, gestión de confianza, asistir a eventos, y claro, y este detalle después de hacer toda la bajada y pasar el contexto, ahí sí, mucho sentido que lo haga la gente. Y en eso me ayuda muchísimo en las propuestas, es una locura. Es que piensa que estés gastando 1 o 2 días tú, entre medio de reuniones y cosas, pero 1 o 2 días de tu energía en armar eso, cuando tú lo que tienes que hacer es asegurarte de conseguir el contenido que tiene que ir dentro de esas presentaciones. ¿Cachai? Tú tienes que hacer la reunión, la alianza. Entonces, ese es como lo que hay que pensar, es como, ¿dónde está el valor de la acción que estamos haciendo y cuál le podemos pasar a la gente para que resuelva por nosotros por el lado? ¿Cachai? Yo igual ahí tengo. En una empresa chica eso es vital, porque puede ser que puedes generar negocios nuevos, ¿cachai? Yo pagaba herramientas que me ayudaban para las presentaciones porque nunca he sido. O sea, soy informático, soy pragmático, weón, las weas que yo hago son horribles, pero funcionan. Entonces, para hacer presentaciones, nunca fui bueno. Entonces, yo
desde un No, no, Canva espera. No soy, no fui. No, ahora soy bueno porque tengo un asistente virtual. Entonces, pero no lo haces tú. No, pero lo hace con mi prompt o lo hace con mi Ya. instrucción. Hay un acto creativo, hay un acto creativo. Está Hay bien, un está acto bien, está bien. creativo. Pero imagínate que ya no se justifica pagar Canva, ya no se justifica pagar Gamma, y ya no se justifica usar la herramienta que más usaba para hacer presentaciones y cursos y workshops, que era Beautiful AI. La primera vez que usé Cloud a secas, no Cloud Design ni nada de las cosas que salieron hace un par de días, fue la semana pasada. Le dije, bueno, quiero hacer una presentación de esto, estas son mis opiniones, estos son mis puntos, este es mi manual de marca. Hice la presentación. ¿Y cuánto me demoré? En vez de 2 horas o 3 horas que yo pensé que me estaba demorando poco, me demoré 10 minutos. Sí, po. Que yo creo que esa es la ventaja, como que vivimos en un mundo donde esto avanza tan rápido que puedes ir iterando mucho. Ya yo creo que más que la herramienta puntual, es como que, y aquí como complementando la respuesta, como que tenéis que pensar para mi empresa o para mí, ¿cierto? Pues, a nivel personal, como cuáles son las tareas que yo hago más y cómo las hago. ¿Cierto? Acá no se trata solo como oye, hago presentaciones, voy a tener una IA que haga presentaciones. No, tiene que hacerlas de la forma que me sume valor. ¿Cachai? Entonces tengo que preguntarme bien cuál es la información que yo tengo que generar. Y por ejemplo, una cosa que uno descubre cuando se empieza a meter con estas herramientas es que tengo que empezar a documentarlo todo. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, tomaba mis notas en Notion y Obsidian en paralelo, distintas notas. Entonces, lo tengo todo ahí. Entonces fue muy rápido para mí armar un manual de marca, un guía de estilo, ciertas cosas. Y si no, incluso le dije, hazme preguntas para hacer esto. Me empezó a preguntar y me entrevistó, entre comillas. Y con el contexto de toda la memoria que tenía en Cloud, me armó un manual de estilo súper alto, súper grande. De hecho, después corrigió algunas skills porque me dijo, viendo esto, detecto que hay incoherencias con tu manual de estilo de este otro lado. Y empezó a hacerme correcciones. Entonces, hay mucho valor en eso, como preguntarme, ¿dónde está la información? ¿Cierto? Y yo creo que ahí está el desafío que tiene la empresa, porque la empresa hasta el día de hoy depende de la cabeza de las personas que están dentro. Nadie documenta hasta que le toca irse. Y dicen, oye, ¿podéis dejar un manual de cómo se ocupaba esta planilla de Excel donde tú transformabas los datos? ¿Cachai? Entonces, hay que empezar a documentar, hay que dejar la información fresca al frente, ¿cierto? De manera que la puedas explotar con IA para potenciarte a ti. Súper. Oye, quiero hacer una bajada, 2 puntos puntuales que yo creo que, siendo bien directo y transparente, yo creo que es muy idealista de que eh, de la empresa, claro, como ya que el dueño empieza a ocupar OpenCloud, ya está perfecto. Pero yo creo que lo importante es la estrategia de agentes dentro de la pyme, y yo creo que ya ahí también nos pasamos como a la gran empresa pensando en todas las personas dentro de la empresa tienen que ocupar a gente y cómo, porque por lo menos mi idea es que todas las personas debiesen ocupar a gente, pero no se puede poner a todas las personas, tomen, ocupen a gente, instalen OpenClaw cada uno y jueguen. O sea, creo que sería lo ideal, pero el mundo no funciona así, pensando que muchas personas muy reticentes al tema de tecnología, muchas personas no saben, le da mucho miedo el tema de la terminal, y ponerlo que se enfrente con la terminal no tiene sentido. Entonces, pensando en esto, yo creo que como por 2 líneas, y pensando también en felicitar a Yu y a Rodrigo por este fondo que armó de inversión, que aprovecho de contar, en esta visión de inversionistas, que cómo tienen que trabajar las personas dentro de las compañías, si exigen, por ejemplo, que todas las personas dentro de la empresa tengan instalado OpenClaw o tengan diseñado tal cosa, porque claro, el dueño o como persona ocuparla, ya es como lógico, pero a nivel de empresarial, no sé, se tienen 70 personas, es decir, ya, todos necesito que ocupen OpenClaw, creo que está Yo creo bueno, que ya hablamos de pero... esto. Pero yo creo que, sí, que lo que pasa es que Diego como que tiene, él como está en la empresa es un problema constante que tiene. Pero le quiero dar un giro, porque creo que el primer paso, porque uno se adelanta y dice, no, todos con agentes, claro, nosotros nos encanta, pero hay un primer paso que es todos con IA, ¿cierto? Todos tienen que tener alguna herramienta de ella, un asistente, Copilot, Gemini, ChatGPT, Claude, vayan por Claude. A menos que esté en ambiente Gemini, o sea, ambiente Google, ahí anda por Gemini, ¿cachai? Pero Porque está gratis, pues, bueno. sí, no, pero se conecta el gameplay de Google clásico. Gemini funciona muy bien con todas las herramientas
Google. Entonces haces slides en Google, se hace cheats en Google, etcétera. Te conviene Gemini. Pero a lo que voy es como, el primer paso es ese. Pero si uno se pregunta, para poder, todas las empresas pueden tener las mismas IA, ¿cierto? Ahí no está la diferencia, ahí no está lo que hace que una le vaya mejor que a la otra, ¿cierto? ¿El dónde está eso? En la data. ¿En dónde está eso? En el talento, ¿cierto? De las personas. Y por lo tanto, el desafío es otro. No es, es tener la herramienta, pero es que el talento lo sepa ocupar y que haya data, documentación que tú puedas explotar, que hayan sistemas que tú puedas conectar, ¿cierto? Entonces, eso requiere, ¿qué cosa? Transformación digital primero, ¿cierto? El problema va un poco más atrás. Claro, nosotros que estamos metidos en esto decimos, sí, dale a la gente OpenClaw, Personal Computer de Perplexity, el de Genspark, cualquiera, pero a veces el problema tecnológico viene de más atrás. ¿Cuál es la gracia? Y donde yo creo que hay que perderle el miedo y tratar de tirarse a la piscina nomás, es que ahora tú, para todas estas cosas tecnológicas que están pasando, tienes que saber hablar español y tienes que tener internet. No hay otro requisito. Excepto si haces una instalación de OpenClaw que tienes que instalarla en algún lado. Pero fuera de eso, Dinero primero al tienes que crédito, hacer que ¿no? metan las manos. Que este es un proceso de transformación de cómo opera una empresa. Entonces, claro, las empresas que son más nativas digitales, es súper fácil que hagan la transformación. Pero hay un montón de emprendimientos y de empresas más tradicionales que todavía cuesta que se den cuenta que están, que tienen mucha grasa en los procesos. Entonces hay como un cuestionamiento inicial, que ahí depende del liderazgo. Que usted tiene que llegar a alguien y decir, vamos a hacerlo así desde ahora y estos van a ser los recursos que vamos a gastar y vamos a capacitar y vamos a instalar y habilitar. Entonces hay un desafío inicial que es importante. Y no solo eso, y justo el Luffy se puso a ladrar, perdona a todos los que están escuchando. Entonces hay un desafío que es como refundacional, por decirlo de alguna manera, que tienen algunas empresas. Recién ahí te podéis meter, no vamos a hacer agentes y cosas. Y algunos de esos van a ser como proyectos donde van a tener un agente que va a contestar tal cosa o interno de recursos humanos para resolver los beneficios y los días de vacaciones. Y vaya a recurrir a algunas cosas así. Pero a tener una agentes por cargo es el siguiente paso. Yo creo que hay que ir igual haciendo esa ruta que tiene que ser rápido, porque si no, ya hemos hablado antes, si no lo hacen rápido, fritos, ¿cierto? Yo igual tengo un problema existencial con eso. Pero antes que. Disculpa, No, Chris, Pepe, pero ahí déjame porque si no se me va a ir porque es sí, con lo no. de Yoyi. Eh, no sé hasta qué punto es responsabilidad de la empresa ayudar a que el equipo sea parte de esa transformación digital o simplemente contratar a las personas que ya hayan pasado por eso. Porque si soy una empresa de 2.000 personas, ya que son las que le gustan más a Diego, No, pero no puedo espérate, ese recapacitar le 2.000 gusta. hueones. Si puedes capacitar 2.000 personas, Sí, pero me sale mucho más caro que simplemente traer a las que saben. No no, po, sé, no yo creo que necesariamente, no no. necesariamente porque tú puedes, hay varias técnicas de capacitación, tú puedes hacer Ya, ok, tal vez ya no webinars, necesito 2.000 tampoco. puedes hacer cápsulas, puedes tener un sistema de champions interno donde busca a todos los curiosos que ya están metiendo mano, los empodera y que ellos hagan como chorreo hacia sus equipos. O sea, hay un montón de técnicas que se tienen que combinar para lograrlo. Entonces, yo no cerraría el tema de los 2.000. ¿Qué es lo que pasa? Que para que sea bien, igual tienes que traer a los que saben para que ellos sean estos motores de cambio. Porque a la empresa tú no lo puedes llegar y sacar porque hay muchos procesos que mantienen actualmente a mano. ¿Cierto? Entonces, tú requieres que, efectivamente, tiene que haber alguien que sepa hacer esto y que esté viendo, y ahí están saliendo muchos cargos de inteligencia artificial en las empresas, ¿cierto? Para ser el que empuja, pero no solo tiene que aparecer el cargo, sino que tiene que tener el apoyo del C-Level, ¿cachai? Tiene que estar habilitado que en el fondo, sí, tú eres el responsable de esto y yo te voy a autorizar las cosas y tenemos que hacer las pruebas y tiene que ser con cuidado, pero te voy a dar el ambiente de prueba. ¿Cachai? Muchos son como, hazlo, y después tú le preguntas, es que no me quieren comprar las licencias. ¿Cachai? Entonces, hay desafíos de otro lado, pero yo sí creo que hay formas de hacerlo. Y no solo formas de hacerlo, sino formas de que de verdad las personas aprendan. Ya, pero si eres una persona y estás escuchando eso, por favor, no esperes a que la empresa te No, capacite. total. Por Claro, favor, que te quiero hazlo pagar. tú mismo. Y por el Únete a otro nuestras lado, comunidades y o métete aprende. en nuestras comunidades. Porque esto es bidireccional. Las personas no pueden esperar que eso realmente suceda. Y por otro lado, no sé si las empresas van a hacerlo de manera tan inteligente como lo estás diciendo tú, Yoyi. O sea, suena demasiado utópico para ser real. Yo por lo menos puedo dar fe de que algunos de las empresas con las que me ha tocado trabajar, no todas, pero algunas, sí lo están haciendo así. Hay otras que están ocupando otras técnicas que también son súper válidas. O sea, que en el fondo hay distintas técnicas de adopción.
¿cierto? Hay algunos que están potenciando por proyectos primero, ¿cachai? Y hacen como pruebas piloto. No, prueba de concepto, pero con un Hacen equipo pequeño que con está equipos usando. pequeños o le habilitan ciertas cosas. ¿Qué creo yo de lo que me ha tocado ver en estos últimos 2, 3 años con empresas, trabajando con empresas? Que la mejor técnica o lo que mejor he visto que da resultado es habilitación masiva. O sea, le voy a poner licencia a todo el equipo y normalmente te vas a encontrar todos Copilot porque viene una versión de Copilot Chat gratis dentro de Microsoft o todos Gemini porque viene la versión que está asociada a tu cuenta de Google Workspace. Para eso, para partir. Entonces todos tienen eso. Haces capacitaciones masivas de prompting, de cómo ocuparlo. Identificas quiénes son esos curiosos que van un poquito más allá. Y a ellos los metes en programas de Champions. Entonces a ellos les hacen a ese subconjunto, donde también tienes que meter a los líderes, aunque no sean Champions, porque si no empieza a haber como una pérdida de confianza al líder, ¿cierto? Entonces, capacitas líderes, capacitas Champions, y a eso le haces programas más formales. Y que eso vaya chorreando, y que eso genere FOMO. Entonces la gente que no está participando va a decir, oye, yo quiero. Si te vas a empezar a generar esa curiosidad y van a ver cómo los otros empiezan a correr más rápido. Y en paralelo tiene que haber una estrategia de gobernanza a nivel del C-Level, ¿cierto? Que tiene que definir bien cuál es la estrategia, dónde sí vamos a ocupar IA, dónde no vamos a ocupar IA, qué vamos a automatizar, qué va a ser aumentación, ¿cierto? Cuáles son las IAs que estamos autorizadas, cuáles son las que no, quién tiene la llave de la innovación, quién tiene la llave de la seguridad, que son llaves distintas, porfa, no las pongan en la misma persona, ¿cierto? Oye, Eh, y te estoy escuchando, tienes toda la razón, pero lo único que pienso es que bueno que no soy una empresa grande. no, están metidos en un cacho gigante, Pero sí que no, ¿cachai? porque al Porque, final tienen también un montón de data, entonces también tiene el desafío claro, este pueden de la jugar, pero gente, el que hay tema, que ver cómo pero, echarlo y pero, ver pero acuérdate cómo que reconvertir. cualquier proceso con personas requiere tratar con personas. Entonces eso significa que no es un programa de capacitación, probablemente son varios en paralelo y tienes que tener un espacio interno donde compartir las cosas. O sea, es un esfuerzo bien grande y una empresa tiene que estar dispuesta a que tiene que cambiar al aplicar esto. ¿Cachai? Claro. Y yo creo importante Entonces, también como la idea de que no es que le va a hacer una clase de, como de prompting y listo, como no, que po. mi empresa es AI Fluency. Claro, tienen que ver cómo se instala dentro de la estrategia y claro, muy de acuerdo con como lo decís tú. Primero, yo creo que a nivel de liderazgo, yo creo que lo que están haciendo varias empresas es como formarse y entender qué es lo que se puede hacer, porque si no sabes lo que se puede hacer es como saber, es decir, queremos IA, pero con estos memes, queremos IA, pero no sabemos Claro. qué. Entonces ahí ver cómo se le hace la bajada y ahí ver cómo se va trabajando en etapas. Y una cosa más, y es que todo esto además, tú lo puedes declarar, pero también lo tienes que medir. ¿Cachai? Porque estás haciendo una inversión en tiempo, porque estás haciendo una inversión en capacitación, en actualización, en licencia. Entonces ahí tú tienes que medir. ¿Por qué? Porque si haces el cambio de estrategia y empiezas a habilitar y alguien no se suma, lo tienes que sacar Ese es muy o lo buen tienes que punto. invitar a última oportunidad. Entonces eso significa que y han salido hartos memos de empresas de Estados Unidos que dicen, este es nuestro, así estamos contratando nueva ahora desde ahora. O sea, los que llegan tienen que saber y estar dispuestos a esto. O sea, es un requisito ahora. En la forma de la evaluación de desempeño o en la evaluación 360 o check-ins distintos que se pueden hacer, tienes que medirlo. Tienes que preguntar qué lo estén ocupando. Tiene que haber como exhibits, ¿cierto? Como pruebas de que se está haciendo. O sea, es un esfuerzo intenso. Ahora, lo que a mí sí me queda claro y según lo que hemos conversado y lo que hemos visto es que se tiene que hacer, ¿cachai? Porque el mundo está cambiando, porque estamos viendo empresas que son más ágiles, porque son más chicas, ¿cachai? Porque no tienen que gestionar todo este cambio de un sopetón. Y aquí, lamentablemente, si tú no partiste este proceso cuando salió ChatGPT el 30 de noviembre de 2022, estáis tarde, ¿cachai? O sea, si estáis implementándolo hoy, ya estás tarde. Si lo haces mañana, estás más tarde. Entonces, tenéis que partir. Sí, creo que es importante concientizar esto del dinero, porque la gente a veces dice, no, es que no nos van a despedir, la IA nos potencia todo. Y como la respuesta en verdad fría es que, claro, las empresas tienen que empezar a ocupar más IA, eso implica ocupar más recursos por persona. Y no es que la empresa va a decir, ah, ya estamos gastando más plata porque entregamos un mejor servicio solamente, sino que es, ya, y se asume un mejor servicio, pero tiene que generar mayor retorno. Y si la gente ya está produciendo más, necesita menos gente. Lo más probable es que necesite sacar personas.
para concientizarlo. Oye, lo que me quedé con la duda y Chris nos aguantó y me interrumpió, la tesis. Y aprovechar de, Rodrigo, contar de tu fondo y si tienen como definida una tesis, bueno, cuál es la tesis de inversión y además si tienen como alguna obligación alguna definición en base a estos temas como de implementación de IA. Nosotros lanzamos ahí con un grupo de amigos conocidos de la industria que me invitaron ahí a participar de esto que se llama Young Ventures, ¿cierto? Es un syndicate o un intento de syndicate. Saludos a todos si están escuchando, los quiero. Eh, pero básicamente la idea es que cuando veamos eh, una oportunidad de una empresa pre-seed, una empresa que recién está partiendo, ¿cierto? O que ya tiene un poquito de tracción. Tiene que tener algo, alguna señal de tracción, pero que esté la idea y que nos guste la idea. La idea es entrar con un ticket agrupado bajo, pero para ayudarles a dar ese primer impulso y para conectarlos con la industria. Y ahí la gracia es que los 11 perfiles que somos, cada uno tiene como un área de expertise ligeramente distinta. Entonces hay gente de growth, hay gente que estamos más metidos en growth de IA y marketing, hay gente que está en la parte legal, ¿cierto? Que en esa primera parte, si no está bien resuelto, ¿cierto? Los pactos de accionista y todo, es un cacho. Eh, y te ríes porque Tala lo dice por experiencia propia. Yo me río. Entonces, He visto de todo. hay de todo, ¿cierto? Y también hay especialistas en distintas, en Venture Capital, entonces también está como la idea es impulsarlos para que después crezcan. Pero tiene que ser de base tecnológica, tiene que ser principalmente Chile, pero puede ser Latam. Y tiene que ser en etapas como con tracción, pero una etapa muy inicial. ¿Cachai? Pero ahí la idea es que obviamente, como son equipos chicos que están partiendo, la idea es que nosotros les vamos a dar ese soporte o el acompañamiento. Y ahí una de las cosas es como, oye, baby, ¿cierto? O sea, no puedes no tener a gente, ¿cierto? Tienes que estar jugando con estas cosas desde ya para que te acelere, porque hay un montón de cosas que si las empiezas a hacer manual, después te va a costar mucho reemplazar ese proceso. Entonces, como que la idea es como apoyarlos desde ahí. Ahora, no hay una tesis más allá de eso, pero en el fondo es como que sea tecnológico y ojalá que se apoye mucho en la operación, en la tecnología. Eso, y después pasa Chris. Después le invertís tú y después la segunda etapa con Chris. Tú estás Ahí dependiendo de invirtiendo cómo se... Yo, y la es tesis una muy buena y... pregunta. Yo hace un par de semanas pensé que iba a invertir de nuevo en una startup. Le estaba yendo bien, estaba levantando capital. Me junté una hora con ellos, les hice un montón de preguntas, no me cuadraba lo que me decían, le hice doble clic. ¿Pero te Eh, estaban mintiendo o ellos no lo tenían no, yo creo que se estaban claro? mintiendo a sí mismos y terminaron votando su ronda de inversión y cambiando el modelo. Ah, Así los que destruiste. me llamaron retándome uno de los posibles inversionistas, pero eso es conversación para otro momento. Sin embargo, yo quiero volver a algo que estuvimos conversando al inicio y una pregunta también que me hiciste, Diego, el de qué automatizar o en qué meter a la gente. Todos nosotros tenemos claro en qué aportamos valor. Yo me he estado cabeceando mucho en eso últimamente porque yo tengo mucho conocimiento que me gusta transmitir. Sin embargo, tiempo, por ejemplo, para dar los cursos como lo da Yoyi, sorry, el día del pico. O sea, no lo voy a hacer. Pero eso es porque te duermes muy temprano. De hecho, a la hora que Yoyi está dando los cursos, yo estoy durmiendo. Por el otro lado, me ha costado mucho grabar cursos. ¿Por qué? Porque mi tiempo es relativo también a las horas de Enzo. Entonces puede que hoy día tenga que cuidarlo, entonces hoy día no puedo grabar. Y ya cuando puedo grabar, ya estoy barbón, estoy con ojeras, estoy con todo, entonces ese día no grabo porque me tengo que Más afectar. responsable. Papá responsable. Pero el conocimiento que yo quiero transmitir es lo más importante. Entonces, ¿cómo lo hago para poder transmitir conocimiento de tal manera de que funcione, lo pueda transmitir y que yo no dependa de tener el tiempo para grabarme ni editar? Y ahí nació de que el fin de semana empecé a jugar. Yo sé que HeyGen existe hace un montón. Yo tenía un par de avatars que me había generado. La última fue hace como 2 años, así que ha pasado mucho tiempo. Entonces, Había más pelo. tenía más pelo. El Tinter Clon. No Había que, empecemos con eso, yo, había weón. que, había que. Pero yo lo sumí, mira, yo lo sumí. Ya, ok, está bien. Y me gustó. Sin embargo, la calidad del curso no me gustaba cómo estaba quedando si yo lo hacía automático, entonces seguía grabando.
Sin embargo, creo que hace 2 días, 3 días, de los mismos creadores de Heigen lanzaron una librería open source eh, para poder generar videos. Y hacen exactamente lo mismo que yo hacía. Generan el HTML, la animación, la pasan a video. Y estuve haciendo pruebas ayer y hoy. Sonó como las melodías de ayer y hoy. Claro. Ya, y creo que puedo generar lecciones enteras con conocimiento mío, validado por mí, revisado por mí, que es donde yo aporto más valor. Con mi cara y una presentación súper bonita también validada por mí. En donde ya no tengo que estar grabándome ni editando el video, que me quitaba mucho tiempo porque o no estaba presentable, o no podía grabarme, o X razones. Entonces, de verdad quiero ver cómo me va con este experimento que estoy haciendo con un curso de tu primer empleado de IA para la comunidad de School. Recuerda el link de la comunidad de Cristian, que haga Sí. el aprende repite en el descriptor. Sí, de verdad que y síganos, campanita. Eso, suscríbanse. Pero si realmente me funciona y puedo transmitir conocimiento que la gente está dispuesta a consumir, en donde ya hay una validación de por medio, que no es un conocimiento genérico y que está orientado directamente para emprendedores, weón, bacán. Eso sería un golazo. Y ahí es un ejemplo claro de cómo una gente que en este caso era Cloud Code con distintos modelos, porque pueden ser los de Anthropic u otros, corriendo scripts locales para generar el video. Weón, me pueden ahorrar decenas de horas de grabación y edición. Y va a sonar más humano. Y más humano que yo. Y siempre. De hecho, yo me acuerdo que cuando probé Heigen hace un par de años, me decían, oye, weón, bacán, que modula súper bien. Pucha, gracias. No, y aparte ahí hay dos avances interesantes, porque por un lado, Heigen ahora tiene el Avatar 5.5 que sacó hace como 2 semanas. Entonces, en verdad ahora se ve súper natural como en los movimientos y en la gesticulación, cuando antes todavía le quedaban algunos tics medios mecánicos. Y por otra parte, el tema de Hyperframe yo lo encuentro una locura, porque al final eso lo que hace es que, como existía otra tecnología que se llama Remotion, que había estado viral hace como un mes y medio atrás, que te permitía crear animaciones. Ya es viejo. El Legacy, ¿cierto? No, pero muy bueno. Pero el tema era que los de Heigen dijeron, pucha, queríamos hacer algunas cosas acá adentro, pero la tecnología con la que estaba hecha Remotion era muy limitada para lo que querían hacer, como lo querían hacer ellos, de que fuera Agent First, ¿cierto? Y vincularlo con Heigen y todo. Entonces, hicieron su versión, reescrita desde cero, lo que es Hyperframes, y es HTML puro. ¿Cachai? Entonces, al final, eso además hace que se renderice bien, que pueda hacer. La web ha avanzado un montón hoy en día, ¿cierto? De la tecnología de la web. Entonces, las animaciones web que se pueden hacer hoy en día y que se pueden trabajar para hacer esas cosas es bien notable. Entonces, combinar eso con el avatar bien hecho, ¿cierto? Con una voz bien resuelta, cosa que suene a tu voz, ¿cierto? Pero como que no traicione de que suene con una voz robótica, ¿cierto? Va a ser super power. Entonces, yo creo que por lo menos la muestra que nos mandaste por interno cumple súper bien. Y de hecho, la voz yo creo que yo me la cloné también, la tenía en Eleven Labs y en Agent. Y me gustó harto la de Agent, de hecho dejé pagar Eleven Labs. No, yo la de Eleven Labs la tengo hace harto y no, en verdad está mucho mejor. O sea, yo hice el nuevo avatar en Heigen y todo lo que quieras. El de Eleven Labs, mi voz está muy, muy, muy bien hecha. Lo malo es que tienen el modelo antiguo para las voces que tú grabas, todavía no la actualizan, pero aún así se siente bastante real. Es muy bueno, muy bueno. Sí, está bueno. Entonces, Y bueno, Eleven Labs está sacando harto como una sección de agentes también. No lo he probado, pero sí, eso como. esos agentes de Eleven Labs yo los dejaría para que conversemos en el próximo capítulo, Eso. pero son agentes de voz. Entonces, para todo lo que es atención al cliente o prospección, cobranza y cualquier otro lugar donde deberías tener una persona llamando por teléfono, podrías tener un agente que además va a registrar todo por detrás y lo va a registrar bien. Maravilloso. Oye, agradezco esta hermosa y satisfactoria conversación de tener a Rodrigo con nosotros, poder coordinar, que también es difícil con la agenda de cada uno de nosotros. Oye, Diego, ¿no tienes nada que contarnos qué vas a hacer esta semana?
les cuento. O sea, ¿Nada? bueno, me voy a casar. Lo aprovecho de decir a todos que me voy a casar. Déjenle su saludo. Si llegaron a este punto del capítulo, déjenle su saludo a Diego en el chat, Sí, me voy a en casar los esta comentarios. semana. Así que por lo menos un día o dos no voy a estar metido no completamente trabajando con la gente. Si no me van a matar. Pero, O al contrario, tus agentes deberían estar trabajando por ti. Esa es la gracia, para que tú puedas casarte Claro. tranquilo. eso seguro. Lo que no voy a estar es desarrollando nuevas acciones de los agentes. Lo más probable, de hecho, Eso. es que está haciendo varias cosas para trabajar menos y poder descansar o no hacer cosas esos Que, días. y a mí me pasa una cosa con eso. Y es que, Te vas a casar como también. que te. No, no, pero eso de voy a hacer que los Presión, agentes presión, trabajen. presión. Que, que no, que los agentes trabajen, ¿cierto? Y que para ganar tiempo, al final igual uno llena el tiempo con otras cosas porque empiezas a explorar lo que quieres hacer por el lado. Yo creo que con esto de los agentes, claro, me da más foco en las tareas que me gustan más, pero me permite absorber más trabajo o hacer más cosas que me gustan. Como que de hecho han salido algunos estudios, que podríamos hablar el próximo capítulo si les interesa a la gente, dejen sus comentarios, sobre que hoy, gracias a todo lo de la IA, la gente está trabajando más. Y no solo está trabajando más, sino que además está generando más. O sea, es más calidad, más como dedicación, mejores resultados. Entonces está súper El tema interesante es que se eso. pague, claro, porque justo yo escribí eso que, o sea, mucho, claro, como que se estaba produciendo el doble, pero a un costo de por 10. Entonces hay que ver bien que el ROI que se tiene, la rentabilidad del costo extra, si vale la pena o no. Pero eso yo creo que va un capítulo completo. Así que yo me despido al menos, me voy a casar, voy a ser un hombre distinto para el siguiente capítulo, voy a estar como un anillo, espero que no se me pierda, espero mostrarlo. Así que nos vemos, los dejo que se despidan ustedes, es la hora de aprender. Bueno, chicos, de nuevo, mucho éxito con todo. Apliquen, prueben, caguen, aprenden, repiten. O sea, hagan cosas. Yoyi, te toca. Yo les recomiendo tres cosas. La primera es que si quieren aprender más de Cloud, vayan al link abajo a mi curso Cloud desbloqueado, parte el próximo lunes 27 de abril, 4 sesiones. Vemos todos los detalles de Cloud ahí, así que quedan invitados. La segunda, suscríbanse al canal. A nuestras comunidades, está la de Cristian, está la mía, están los links de todos abajo. Síganos en LinkedIn, pongan estrellitas si están escuchando en Spotify. Y la tercera, y más importante, es que sigan metiendo las manos en la IA, porque si no practican, no van a llegar a ningún lado. Eso, esa es la hora de Eso, chao. aprender.